Vamos a arrancar entonces con la dinámica de paneles, que fue la misma dinámica que tuvimos en el día de ayer. Y abrimos con el panel La investigación universitaria sobre temáticas culturales en Colombia. Para este panel nos acompañan Richard Estacio, docente de la Universidad Mariana de Pasto, Mauricio Guerrero, director del programa de comunicaciones de la Universidad ICESI Cali, Luz Elena Muñoz y David Palacios, docentes e investigadores de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, María Ángela Ponte, docente del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Ella nos va a acompañar en modalidad virtual. Y nuestra moderadora Valentina Solís, coordinadora del proyecto Diálogos Interculturales de la División de Gestión de la Cultura de Universidad del Cauca. Vamos a conocer un poquito la hoja de vida de nuestros panelistas. Richard Estacio nos acompaña de la Universidad Mariana de Pasto. Es licenciado en música con especialización en docencia universitaria, también especialización en dirección de empresas y especialización en alta gerencia. Magíster en educación y se ha desempeñado como director del área de cultura de la Universidad Mariana. Presidente de coordinadores de la cultura Red Latinoamericana de Universidades Capítulo Nariño, coordinador de colectivos étnicos universitarios, consejero de cultura municipal, gestor del diplomado en gestión cultural universitaria y territorio, editor manager de la revista Biumar, coproductor de la agenda cultural Red Urel Cultura, vicepresidente de la Ascun Cultura Nodo Occidente y docente universitario e investigador y asesor cultural de la Gobernación de Nariño. Bienvenido, Richard, a nuestra ciudad y a nuestro evento. Gracias por acompañarnos. De la Universidad ICESI nos acompaña Mauricio Guerrero, es sociólogo con maestría en periodismo. Actualmente se desempeña como director del programa de comunicación en la Universidad ICESI. Sus intereses académicos están relacionados con la producción de contenido en el entorno digital, los procesos de creación en comunidades virtuales y las implicaciones de la desinformación. También bienvenido, Mauricio Guerrero, de la Universidad ICESI. Luz Elena Muñoz es docente e investigadora junior, técnica en administración de empresas, licenciada en artes escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes y especialista en lúdica educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Candidata a doctora en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán de México. Y es interesada por la investigación pedagógica con los temas de creatividad motricia, metamotricia e investigación formativa. Actualmente vinculada al Grupo de Investigación en Arte y Poblaciones en la línea de investigación Género, Arte y Creación, Diálogos Diversos. Jefe también del Departamento de Investigación en Pedagogía Artística y editora de la revista Papel Escena de la Facultad de Artes Escénicas. Junto a ella nos acompaña también del Instituto Departamental de Bellas Artes David Palacios Cortés. Es licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, fundador y director de la consultora y asesora Mano Negra, Servicios Culturales, actor con experiencia en teatro, cine y televisión, docente e investigador en el Instituto Departamental de Bellas Artes y actualmente aporta al ecosistema cultural de la ciudad a través de la producción de eventos escénicos, la formación a nivel infantil, profesional y especializado en la disciplina teatral y la investigación de ecosistemas culturales de la ciudad. A ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en representación del Instituto Departamental de Bellas Artes. María Ángela Aponte también nos acompaña del Instituto Departamental de Bellas Artes. Su presencia es virtual. Ella es artista transdisciplinar cuyas prácticas exploran desde la creación individual a la colectiva la intersección entre medios tradicionales, técnicas artesanales y electrónica experimental junto a preocupaciones estéticas, medioambientales, sociales y políticas, con frecuencia a través de metodologías inspiradas en el arte colaborativo y las prácticas del hazlo con otros. Ha sido artista en residencia del año Colombia-Francia 2017.
Sus proyectos individuales y colaborativos han sido presentados en ciudades como Cali, Bogotá, La Habana, Estambul, Turín, Biela, Estrasburgo, Montreal, Quebec y Buenos Aires. Es magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas. Y por último, nuestra moderadora se trata de Valentina Solís. Ella es historiadora de la Universidad del Cauca y magíster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología de la Universidad Internacional de Valencia, con estudios en Gestión Cultural Universitaria y Museos como Espacios Pedagógicos y Territorio. Actualmente coordinadora del proyecto Diálogos Interculturales de la División de Gestión de la Cultura, adscrita a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. A todos y a todas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Valentina Solís, quedamos en sus manos. Adelante. Hola, sí, sonido 2. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Les extendemos un cálido y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro internacional de Economía Creativa y Cultura. Este es un espacio anual de reflexión sobre la dimensión económica de la cultura, incluida desde el 2018 en las políticas públicas de la ciudad de Cali, como uno de los pilares de su proyección nacional e internacional, en concordancia con las políticas nacionales y líneas estratégicas para su implementación desarrolladas por el Ministerio de Cultura. Recordarles que este es un evento organizado por la Alcaldía de Santiago de Cali, desde su Secretaría de Desarrollo Económico, el Ministerio de Cultura, en articulación con la Fundación Bibliotec, la Universidad Autónoma de Occidente, Ascolfa, y es apoyado por la Escuela Taller y otros aliados del ecosistema cultural de la ciudad de Cali. Los países que se han convocado a este segundo encuentro internacional son España, México, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y por supuesto Colombia. Nuestro panel, el que nos convoca en esta mañana, lleva por nombre La investigación universitaria sobre temáticas culturales en Colombia. Voy a hacer la presentación de este panel. En los últimos años, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, las artes experimentaron procesos de cambio y transformación de sus estilos y formas contemporáneas hacia lo que se conocen como las artes integradas. A partir de un cuestionamiento y con el fin de superar las barreras entre las artes hegemónicas de la cultura occidental, se dio un giro en la disciplina desde una nueva epistemología de los saberes respecto al carácter holístico de hibridación y en el que se combinan nuevas prácticas de hacer y ser, interpretando las artes como ese campo de diálogo con la sociedad, con la dinámica de los ecosistemas culturales y por ende de esos procesos pedagógicos, tecnológicos, de innovación y de desarrollo económico y sostenible. Hoy en día, en los ámbitos sociales y en los centros académicos, vemos un espacio para seguir pensando las artes desde su integralidad. De manera que este foro, este panel, desarrolla esas visiones acerca de cómo las artes desde la academia se integran también con esos entornos y con los sujetos culturales desde la innovación como ese acto creativo. De manera que paso a presentar a nuestros ponentes. Le damos la palabra al profesor Richard Estacio, docente de la Universidad Mariana de Pasto. Recordarle que tiene 15 minutos para la presentación de su ponencia. Sí. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes, un agradecimiento especial a la Secretaría de Cultura de Cali, a la Fundación Bibliotec, bueno, y a toda la organización por la invitación a este evento y también darnos parte de, en este particular evento, a las academias, a las universidades, porque es justamente, y ya lo hablábamos el día de ayer, en algunos términos importantes, y es el tema de la dignificación.
términos como la dignificación, que lo hablábamos ayer, importante desde el reconocimiento propio. Es un trabajo que se viene haciendo también en las universidades. Y por otro lado, el tema también de la participación en los observatorios culturales de las universidades como actores clave en la construcción de la cultura y la interculturalidad y en ese constructo de lo que serán las dinámicas a futuro. Bueno, entonces en el día de hoy, en ese mismo orden de ideas, vamos a hacer algunas reflexiones sobre los procesos interculturales de los colectivos étnicos universitarios en el marco de las experiencias de los coloquios nacionales. Nosotros venimos desarrollando varios coloquios a nivel nacional, en el 2016 en la Universidad de Antioquia, en el 2017 en la Universidad Surcolombiana en Neiva, 2018 en la Universidad del Cauca, en Popayán, y el último que realizamos fue en el 2019 en la Universidad Mariana de Pasto, de donde vengo pues en esta ocasión en representación. En estos coloquios se vienen trabajando varios temas importantes y en varias líneas que las vamos a ver en un momento, pero sobre todo haciendo reflexiones importantes sobre el papel que tienen nuestros colectivos artísticos y colectivos étnicos universitarios en la construcción de cultura y en la construcción intercultural en las diferentes universidades. Para el tema de hoy, de manera particular, me referiré más que todo al tema del papel que vienen desarrollando los colectivos étnicos universitarios. Y partir de un postulado importante, y es que los colectivos étnicos universitarios son dinamizadores del movimiento intercultural en las IES del país. Estos son algunos de los temas que se vienen desarrollando. Bueno, primero que nada, recordar un poco qué es esto del tema de los colectivos étnicos universitarios. Pues recordemos que se organizan como cabildos, que se organizan como asociaciones o juntas, dependiendo, cabildos pues, en el caso de los colectivos étnicos indígenas, juntas o asociaciones en el caso de los colectivos áforos de nuestras universidades. Y básicamente pues son organizaciones justamente de estudiantes que vienen de territorio y se conforman en nuestras universidades. Estudiantes que estudian diferentes carreras y se vuelven embajadores, si se quiere, en cada uno de nuestras universidades, de cada uno de sus territorios. Entre sus objetivos, realmente son varios, pero vamos a recordar el hecho de promover procesos y espacios culturales en donde se comparte con la comunidad universitaria el ser y sentir propio de las comunidades de base, de donde son oriundos nuestros estudiantes. Por otro lado, el fortalecer el conocimiento y la ejecución de los procesos organizativos de los territorios de base. En este caso, por ejemplo, tenemos los CIUs o colectivos indígenas universitarios. Y como lo decíamos en un principio, las líneas de encuentro, las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en cada uno de estos coloquios, pues son tres en un primer momento, vamos a mencionarlas de manera general. Y por una parte son las experiencias significativas en diversidad cultural, desde la gestión, la investigación y la flexibilización curricular. Es decir, qué cátedras, qué cursos, qué programas, qué avances o lineamientos se vienen desarrollando en nuestras universidades. Lineamientos que van a direccionar las dinámicas a futuro de lo que será el entorno cultural de las universidades y en este caso particular la identificación, si se quiere, y la apropiación intercultural en donde nuestros estudiantes pues son protagonistas. En segundo término tenemos la educación propia y relación entre comunidades y academia, es decir, ¿qué se viene haciendo en este campo? ¿Qué experiencias de proyección social, de intervención realmente en el campo o en el territorio se viene haciendo a través de los colectivos? ¿Qué impacto se tiene desde tanto en la universidad y de la universidad hacia los territorios? ¿Cuál es ese diálogo y esa relación que se viene desarrollando? Y por último, la formación y participación en políticas públicas de interculturalidad. ¿Qué experiencias de participación política se tienen? ¿Hay formación en nuestras universidades en torno a lo intercultural, a lo cultural? ¿Y qué participación se tiene como representantes también de los entornos académicos y universitarios en el diseño y construcción de las políticas públicas? Importante lo que hablábamos ayer en ese particular de la academia, de las universidades como un componente importante del estudio y de la construcción de la cultura y de los proyectos y programas que se vienen adelantando, producto también de ese ejercicio de los observatorios culturales. Paralelamente, pues se vienen adelantando varios aspectos, ¿no? Varias reflexiones y avances y estudios y aportes desde nuestros colectivos, que es cultura,
Se analiza qué es la culturalidad, la interculturalidad, el territorio, la territorialidad, la multiculturalidad, pluriculturalidad. Se analiza el tema de la educación, de la etnoeducación más propiamente dicha, y el propósito que han tenido los colectivos étnicos universitarios en este transcurrir en los diferentes coloquios y a partir de sus conformaciones. Si bien recordamos que se empiezan a constituir aproximadamente en el 95, pues es en el 2008, 2009, donde ya se constituyen como red universitaria a nivel nacional y pues su visibilidad a nivel nacional empieza a desarrollarse de una manera más fuerte. También se analiza sobre varias preguntas clave. ¿Es viable una política o ley de educación superior intercultural en Colombia? Teniendo presente las experiencias que llevan algunas organizaciones indígenas y afro, como es el ejemplo del Consejo Regional Indígena del Cauca, y su proyecto educativo, ¿no? La UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Podemos ser interculturales. Y es justamente esta la pregunta con que nacen los coloquios por allá en el 2016, en ese sentido, ¿podemos ser interculturales? ¿Podemos interculturalizar? En ese sentido primigenio de ponernos en los zapatos del otro, en entendernos en este sistema de hegemonía, en este sistema de discriminación, entendernos en esa reflexión desde el otro, sí, lógicamente empezando desde la base intercultural, que es el reconocimiento mismo de lo propio. Ya lo decíamos ayer. Ya nos comentaban los panelistas ayer el reconocimiento importante de lo propio para fortalecer ese ejercicio artístico también y sin desconocer lógicamente lo ajeno. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? A través de mingas de pensamiento, entendiéndonos como embajadores del territorio, como sujetos culturales, en un impacto curricular, qué avances frente a lo curricular se tiene, el pensar desde lo propio, fundamental, ya lo habíamos dicho. Una didáctica o una estrategia didáctica, pues digámoslo, desde el desaprender y reaprender. Y en el torno de las participaciones políticas, como ya lo habíamos dicho. Nosotros, desde la Universidad Mariana, en Pasto, venimos haciendo un ejercicio interesante, entendiéndonos como una universidad de frontera, entendiéndonos como una universidad que se debe al territorio y en una construcción que, si bien es incipiente, pues viene ya adoptando esta línea de avance, y nosotros nos entendemos también como una universidad con una corresponsabilidad en la construcción cultural e intercultural del territorio. Nosotros con 4 patrimonios inmateriales, recordemos el Carnaval de Negros y Blancos, que pues todos los agentes culturales del país deben estar en alguna ocasión en el Carnaval de Negros y Pasto, cordialmente invitados, además, ¿no? Por otro lado, el Barniz de Pasto o Mopa Mopa, que también es patrimonio inmaterial. Por otro lado, tenemos también el Campañal, el Camino del Inca, que desde la Argentina transcurre todos estos países, Bolivia, Perú, Ecuador y demás, y lógicamente en Colombia. Y tenemos también las músicas del Pacífico, maestros, las músicas del Pacífico, de marimba y del Pacífico Sur, y que se comparte también con el norte del Ecuador, con la provincia de Esmeraldas. Entonces, entendernos como una universidad de frontera, como una universidad con características culturales, pues permite también hacer un reconocimiento de lo propio y en ese sentido aportarle a la construcción de la cultura y la interculturalidad para la dinamización de las artes y demás. Bueno, en ese orden de ideas, pues en los coloquios se toman algunos enfoques, se analizan algunos enfoques y se toma una posición concreta, ¿no? Recordando a Catherine Walsh cuando nos decía las perspectivas de lo intercultural, por un lado lo relacional, por otro lado lo funcional y por otro lado lo crítico. Importante analizar la interculturalidad de nuestras universidades, como se viene haciendo en los diferentes coloquios, desde esa perspectiva crítica, teniendo en cuenta el tema colonial, el tema decolonial, el tema de las discriminaciones, el tema de la justicia colectiva, el tema del avance a través del reconocimiento de lo propio sin desconocer lo ajeno. Es supremamente importante este trabajo en las universidades. Ya desde el 2004, el Consejo Regional Indígena del Cauca contempla la interculturalidad como una posibilidad entre las culturas. Es un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes. En su
Proyecto Educativo Bilingüe Intercultural en el 2004. Y asimismo, en ese mismo sentido, se entiende el ejercicio de la interculturalidad como netamente político, puesto que busca llegar a la creación de condiciones para el establecimiento de relaciones horizontales de diálogo entre diferentes, es decir, la valoración y respeto por el otro, en la búsqueda de condiciones de igualdad desde las diferencias. Mire que si bien el término interculturalidad se basa desde lo propio, pues comparte desde lo propio, articulándose a lo ajeno. Y eso es algo muy importante desde donde estamos entendiendo hoy por hoy las universidades, desde los colectivos étnicos universitarios, el tema de la interculturalidad. Bueno, y para finalizar un poco con esta temática, que es muy amplia, ¿no? Pero por temas de tiempo, pues hoy vamos a adelantar un poco y poner sobre la mesa esta temática en alguno de sus generalidades, y es que hay algunas acciones importantes que se vienen adelantando, ¿no? Frente a fondos en las comunidades negras, por ejemplo, en articulación con el Mininterior y con el ICETEX, las acciones de acceso, permanencia y graduación, hay un fondo importante, el Fondo de Población para la Población RUM, un fondo de acceso también, de permanencia y de sostenimiento. Recordemos, por ejemplo, en el tema de las comunidades indígenas, que en el 2013 se da ese aval a los territorios indígenas para crear las instituciones educativas y programas, ¿no? Si bien es de una manera transitoria, pues se viene fortaleciendo ya en los últimos años, ¿no? El Fondo Álvaro Ucue, que básicamente financia y promueve pues, la participación y el estudio de nuestros estudiantes indígenas en las universidades. En ese mismo sentido, se crean en un avance curricular importante varias licenciaturas. Recordemos, por ejemplo, el avance importante en la Universidad de Antioquia frente a la pedagogía de la madre tierra, es una licenciatura, y el derecho propio, licenciatura en pedagogía de las artes y saberes ancestrales, entre otros programas que se vienen desarrollando ya con registros NIES de manera importante, basados en el conocimiento propio. En este orden de ideas, los colectivos gestan también y articulan y proponen los cursos de lenguas ancestrales indígenas y afros, cátedras indígenas y pensamiento afrodiaspórico e intercultural, como se viene desarrollando. Y en ese orden de ideas, pues los cabildos universitarios hacen todas las recomendaciones necesarias a las diferentes instancias e instituciones que trabajan sobre el diseño de la cultura, sobre la estructuración de los diferentes avances y proyectos culturales. Y para terminar ya, algunas reflexiones preliminares, si se quiere. Se concluye de manera preliminar que es necesario reflexionar la interculturalidad en las universidades en consonancia con una perspectiva decolonial. Se concluye que es necesario comprender la interculturalidad en constante movilidad y construcción, como hemos dicho y como se ha dicho desde el día de ayer. Se concluye también que es necesario fomentar en las universidades una pedagogía que contemple el desaprender y reaprender desde lo propio, una necesidad no solamente en Colombia, sino en América Latina. Es necesario fomentar y fortalecer la investigación participativa en un sentido sentipensante, como lo retomaría Falsborda a través de los pueblos de origen. Es necesario el fortalecimiento del desarrollo de las políticas culturales universitarias y en ese mismo sentido la participación en diseño y desarrollo de las políticas regionales y nacionales. Se necesita revisar y transformar los componentes teleológicos de las instituciones de educación superior, los currículos, su misión de manera pertinente. Es necesario comprender la universidad como territorio y territorios culturales. Entonces, es necesario trabajar, adelantar, como se viene haciendo, en un sentido desde el reconocimiento. No se puede reconocer lo que no se conoce. Y en ese orden de ideas, pues, es un avance importante que los colectivos étnicos universitarios en esta ocasión, pues, vienen adelantando en este ejercicio. Muchas gracias. Maestro Richard Estacio, le agradecemos por su valiosa ponencia sobre cómo los colectivos étnicos universitarios son dinamizadores de la cultura en aras de ese reconocimiento del otro para el reconocimiento de lo propio y cómo también la interculturalidad se piensa como una apuesta política decolonial. Gracias. A continuación, le doy la palabra al maestro Mauricio Guerrero para su exposición. Parado, sentado.
Bien, buenos días para todas y todos. Muy honrado por esta invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, perdón, a Xiomara, a todo el equipo que está atrás de esto, a Mapi, en fin, Paola, que conozco, y bueno, a los colegas que me acompañan y a ustedes, por supuesto, que han sacado un momento de un viernes en la mañana en Cali para venir a escucharnos en este tema. Básicamente, lo que yo les voy a presentar hoy, más allá de una ponencia con unas reflexiones metodológicas o teóricas, voy a tratar de hacer algo como una sistematización oral de un proyecto que venimos trabajando hace 3, 4, 5 años, qué sé yo, en la Universidad ICESI, y es la constitución y puesta en funcionamiento del Centro de Producción Creativa 312, ¿ya? Pues ICESI es una universidad conocida localmente por unas apuestas más fuertes en primera instancia en una facultad de ciencias económicas y administrativas, después la aparición de las ciencias sociales, posteriormente una facultad muy fuerte, bueno, previo a la de ciencias sociales de ingeniería, después con mucho impacto en temas de medicina, con su fundación, con su alianza con la Fundación Valle de Lili, pero en los últimos años han aparecido o apareció básicamente un programa que ha dinamizado mucho la escena cultural local y regional, y es el programa de música con énfasis en producción, ¿sí? Y posteriormente el programa que yo tengo la oportunidad de dirigir, que es el de comunicación con enfoque digital. Programas que están trabajando mucho la parte de la creatividad, la producción artística, pero que también nos soportamos sobre, digamos, el legado que programas como diseño de medios interactivos, la licenciatura en artes para las tecnologías y demás trabajos de centros como el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, el Observatorio para la Equidad de la Mujer, venían trabajando, desarrollando líneas creativas. Entonces les voy a hablar un poco acerca de cómo ha sido este proceso de instalar este centro y cómo nuestras inquietudes investigativas se han vertido ahí, se han mezclado, y un poco qué es lo que estamos haciendo, obviamente en clave de algo metodológico. Esta historia del centro es un asunto bien chévere porque regularmente uno puede contar la historia a través de lo sociomaterial, es decir, tenemos, no sé, uno de los estudios o un compendio tecnológico de los más avanzados en Latinoamérica para la producción musical, ¿sí? Todo este asunto, esta inversión que ha hecho la universidad, sus benefactores y demás socios y demás. Pero más allá de hablar de la parte técnica, también es decir, cómo se hace esta apropiación de esta tecnología en procesos pedagógicos y sobre todo para dinamizar procesos de investigación y creación, ¿sí? Y cómo con los estudiantes se van generando otras formas para realizar esa apropiación, y sobre todo también cómo se inserta en este debate tan local, global, pero que también acá en la ciudad es tan vivo, de las industrias culturales, ¿sí? Entonces, cómo esta apropiación tecnológica nos puede soportar procesos pedagógicos e investigativos, pero también puede dinamizar toda la escena local, creativa y local. Entonces, es un poco de lo que también quisiera hablar. Lo primero, este es un centro que lo primero que hace es ayudar a los procesos académicos como cualquier centro tecnológico, ¿ya? Eso también nos ha llevado un asunto bastante interesante y unos debates pedagógicos bien particulares. ¿Por qué? Para montar un centro de estos uno revisa experiencias particulares, ¿no? Entonces encontramos desde universidades que tienen centros creativos en los cuales los estudiantes son libres de utilizar todos los artefactos, es decir, con todos los costos que esto puede tener, ¿no? O otras universidades que tienen un modelo mucho más conservador, es decir, un estudiante no puede tomar un aparato si no vienen dos vigilantes a tenerlo ahí y demás, ¿ya? O sea, desde todos esos pequeños detalles cuando se van montando estos asuntos aparecen ahí. Entonces, ese es un primer debate pedagógico que hemos dado acerca de cómo poder acceder y cómo seguir en ese proceso de apropiación sociotecnológica y demás. Pero bien, esto digamos que estamos hablando más, es un asunto de lo segundo, y es el apoyo y promoción de la investigación-creación. En la universidad
nosotros los profes que nos dedicamos a procesos creativos hemos tenido o hemos sostenido un debate bien interesante acerca de que lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Nuestros procesos, un documental, una estrategia comunicativa basada en memes, en mashup, bueno, cosas, por ejemplo, que yo hago o los que hacen creación, también tenga, no sé si la palabra suena fea, tenga la misma categoría de la que tienen los profes que escriben en revistas académicas o otros asuntos, ¿ya? Ese ha sido un debate bien interesante que hasta ahora digamos, se ha dinamizado mucho y en nuestro escalafón ahora se puede. Nosotros nos escalafonan y los productos prácticos, creativos, teóricos hacen parte de pues, las diferentes bonificaciones o las posibilidades que nosotros podemos tener para subir de escalafón y demás. O sea, el impacto del centro ha sido potente en todo ese sentido. Se ha abierto ese debate que posiblemente en las universidades públicas ya se venía dando, pero veíamos que de pronto en otras universidades privadas apenas estaba por darse. De pronto ahora mis colegas que trabajan en otras podremos hablar de eso. En Bellas Artes pues era su propia naturaleza, pero pues si se hiciera una universidad, que como lo hablamos ahora, pues recién pues estaba explorando este asunto. Entonces ahora ver todo esto, cómo el centro ha dinamizado y sobre todo el asunto quiero referirme al tema de investigación-creación, que para nosotros, yo estoy en un momento, yo llevo 14, 13 años en la universidad, vengo hablando de investigación-creación hace 10 años, pero hablaba de investigación-creación antes de que llegaran los músicos. Entonces hacíamos investigación-creación, mi origen epistemológico y disciplinar es la sociología. Entonces, cuando hacíamos investigación-creación, yo terminaba siendo el profe que daba metodología y fui profesor durante 10 años en el Departamento de Estética, Artes Visuales en Univalle. Entonces, un poco rápidamente, ¿para qué necesitas un sociólogo? Usted es el que sabe escribir objetivos, usted es el que metodología, entonces el estudiante escribe una monografía y a partir de ahí en una suerte de alquimia o magia salió la obra. Tengo que decir que me gané la vida por varios años haciendo eso. Sí, yo no sé. Bueno, y era hasta que un día dije nomás, alguna vez es una anécdota que tengo en clase que un estudiante le estaba dando la clase de sociología e investigación y yo empezaba a hablar de la práctica hasta que una vez un estudiante me dijo, no, yo pensé que usted me iba a enseñar a hacer encuestas para hacer mejores obras. Yo dije, algo está mal, pero pues, o sea, ¿qué les estamos prometiendo en términos de investigación, creación? Y bueno, en esas líderes después trabajé mucho con diseño de medios interactivos y demás, de pronto donde estas metodologías de investigación, creación, con todo este tema de pensamiento, diseño, ese diálogo con las ciencias sociales estaba más abierto. Pero ya el trabajar con músicos nos ha dinamizado una cosa. O sea, con músicos no puedes llegar con la monografía, abrir. O sea, hemos visto la creación ir ahí. Todo ese viejo modelo que nos había servido para soportar la apuesta positivista, sí, en las universidades veo que cuando ya estás trabajando ahí con el músico, con el hacer, vos que trabajas teatro, ya cambia completamente. Aprendemos a ver de otras maneras los objetivos. Aprendemos a ver que la ruta metodológica de la creación no tiene que ver con variables dependientes, independientes, sino con variables creativas que también son inconmensurables, impredecibles y que tienen otros tiempos. Y eso lo hemos podido aprender y trabajar muy bien, ¿ya? Porque también se daba un tránsito en el otro sentido. Quienes proveníamos de las ciencias sociales empezamos a ver los procesos creativos como una manera de contar de manera diferente nuestros procesos. Entonces, así como los artistas tomaban la metodología para soportar metodológicamente, sustentar sus trabajos, nosotros encontramos en la parte creativa un poquito la manera de hacer nuestros trabajos un poco más cool. ¿Sí? Entonces, el sociólogo que hace un documental, el sociólogo que toma fotos y esto, entonces, pero creo que la cosa no funcionaba tan así. ¿Sí? Porque pues, uno puede decir que ha servido. Nosotros ahora tenemos en esta explosión, acabamos de tener una estudiante de ciencia política que se va a graduar con una canción. ¿Sí? Pues así estamos. O sea, ya ese cruce de profesores de música, politólogos y esto, pues así va la cosa. ¿Sí? Pero no fue el proceso de que ahí salía, sino que todo un proceso de construcción metodológica de por dónde va. Entonces, y es un poco. Entonces también como que ya dijimos, no, la parte creativa no solamente es
no solamente aparece en el uso del lenguaje y al final, sino que también ha revolucionado un poco nuestras metodologías, ¿sí? Incluir procesos creativos para pensarnos de manera diferente, nuestras relaciones en el territorio y demás. Entonces ese cruce que se está dando de investigación-creación en ICESI es muy, muy interesante y todo esto está apareciendo ahí. Tenemos un centro de estudios afrodiaspóricos donde ya hemos trabajado en procesos con cantadores de Pogue, donde ya han salido procesos de grabación, donde han salido profesores de comunicación, antropología, músicos a grabar y hacer todo ese relato histórico. Hay varias cuestiones que se dan y que lo veo que estamos en mora de, o ya lo estamos haciendo, de seguir sistematizando ese proceso, ¿sí? Porque creo que la universidad de manera o de buena manera irresponsable nos ha dicho, jueguen, ¿sí? No tenemos policía metodológico, sino que podemos ir inventando y van pasando estas cosas que son muy, muy interesantes, pero también si esto no está soportado en que tenemos una estructura que va a valorar ese trabajo que estamos haciendo, pues no tendría mucho sentido, porque nos tocaría crear, pero por otro lado también estar haciendo informes para poder darnos o para poder sostenernos en el papel de profesores académicos. O sea que terminamos haciendo el famoso doble trabajo que en muchas facultades de arte se les pedía al estudiante, que el estudiante que tiene que hacer obra también le toca hacer una tesis monográfica, entonces como que tiene que suspender, que eso es un poco un modelo que también creo que habría que seguir hablando. Entonces, ese es un poco, y pues bueno, el tema de servicios comerciales pues no es un poco acá. ¿Qué hacemos nosotros en el centro? Acompañamos procesos académicos, es decir, proyectos de grado, proyectos de curso, los estudiantes trabajan ahí, trabajamos con metodologías, se les atiende, aparecen ya temas muy interesantes. Nosotros también teníamos una línea de, sobre todo enfocada a la parte creativa, pero ya están empezando a aparecer esta tesis que les decía de una estudiante de ciencia política haciendo canciones. Ahora, por ejemplo, tenemos estudiantes que están trabajando con profesores de música, que trabajan con profesores de comunicación, comprendiendo los algoritmos de Spotify, de YouTube, para poder sacar tendencias, comprender. Entonces, y es interesante porque quien termina más contento con el proceso en estos casos es el profesor de inteligencia artificial, comprendiendo todas estas cosas y ya quiere abrirle que vengan más estudiantes de música a trabajar con eso. Entre otras cosas, yo dirijo el programa de comunicación, pero ya tenemos casi aproximadamente 10 estudiantes que hacen las dos carreras, porque compartimos muchos cursos y se va a creación digital con música y salen unas cosas completamente interesantes. Esa propia dinámica que tenemos los profesores se va transmitiendo esa apertura metodológica a que los estudiantes también vayan trabajando todos estos asuntos. Entonces ya tenemos estudiantes de música que tienen una conciencia, van tomando sobre qué significa este juego con los algoritmos, ¿cierto? En la homogenización de gustos, pero también para después darle una vuelta y poder revertir y tratar de salir con propuestas creativas, alternativas o demás. Eso es un tema, yo creo que va marcando en lo que va a ser la industria cultural. También nos ha dado la posibilidad de comprender el Centro de Producción Creativa que hay otros espacios pedagógicos que están por fuera de los cursos que tradicionalmente dictamos de 16 sesiones, ¿sí? Y que hay otras posibilidades de cursos cortos de 2 o 3 sesiones donde hay algún asunto donde podemos jugar, experimentar y demás. Y nos ha llevado también a grabar tutoriales, una cantidad de asuntos donde ofrecemos, que son cursos extracurriculares que nos complementan eso que hacemos en los cursos más formales o tradicionales, pues de currículo, que tienen créditos y que se tienen que tramitar con una nota. Y también nos ha permitido invitar o tener una oferta más amplia de talleristas o gente que ya se acerca al centro para venir a echarnos el cuento. Ya el centro es como buscado para eso, por esa misma representación que tiene y relacionada con su apertura. Entonces, un poco es eso, es decir, que lo que está mejorando esa operación de toda esa tecnología ahí es lo que está pasando en términos intelectuales, ¿sí? Ya sentimos que hay un dominio, sobre todo ahí, es decir, que nosotros, digamos, estamos haciendo un uso significativo, que ahí no estamos al servicio de la tecnología, la hemos podido lograr e irle sacando de cierta manera ese jugo y experimentar, pero todo parte de ese primer relacionamiento sociotecnológico que tenemos o que propusimos de libertad con la tecnología. Y eso pues también ahí ya se están viendo. ¿Ya? En términos de investigación propiamente,
hacemos acompañamientos a proyectos de investigación, desde cómo se estructuran, no solamente que si llega pues un estudiante de antropología, ay, no es que ayúdenme a hacer una canción al final o ayúdenme a hacer un podcast, sino que también la propia metodología uno discute con los profes que estamos ahí. Tu trabajo puede desde un principio tener un componente creativo, ¿sí? O al músico lo contrario, tu trabajo puede tener un componente etnográfico y demás. Nos sirve mucho también para seguir promocionando esas ideas de investigación, creación, y para esa idea de creatividad irla irrigando por diferentes facultades. Se nos acercan estudiantes de ingeniería, estudiantes de medicina, y eso es quizás uno de los aportes más interesantes. En ICESI pues es una universidad que es muy trans e interdisciplinar. Nosotros, por ejemplo, tenemos, pues como les estoy hablando de artefactos, objetos y demás, en ICESI la tecnología no es de ninguna facultad. ¿Ya? No es que las cámaras son los estudiantes de comunicación y estos estudios son de música. Los usan los de música más y los de comunicación porque lo sabemos. Pero el día que venga un ingeniero de sistemas, después de que reserve la sala, se puede sentar. O si vienen estudiantes de medicina, lo pueden usar. Esa es una política que también favorece y no solamente pasa con eso. Vamos a ir a los laboratorios de psicología y demás. No hay esa segmentación, ¿sí? Y eso también está marcado hasta la propiamente cómo se desarrolla en nuestra facultad. Mi oficina queda a mí acá, al lado queda la de música, aquí está el abogado, como que todo ese asunto va mezclando todo eso. O sea, toda la universidad respira esa interdisciplinariedad. Nuestro reto ahora es cómo todo lo creativo, artístico también lo diseminamos y esas formas. Y cada vez se nos aparecen más. Nosotros, por ejemplo, tenemos una profesora de biología que trabaja más es con nuestra facultad porque es experta en dibujo. Sí, es la profesora que da ilustración de plantas, voy a decir matas, de plantas y demás. Entonces, y ya todo eso, alguna vez tenemos que sonorizar todo eso que tú haces, entonces como que se da. Entonces, yo creo que también es un poco, porque muchas veces pensamos, pues la gente va y conoce ese edificio y dice, ay, qué bonito, pues que ustedes, hay el dinero para poder hacer esto, pero pues muchas veces esos aparatos pues pueden quedar ahí. Si no estuviese como todo eso que ya teníamos desde antes o esa idea de desnaturalizar disciplinariamente esas fronteras, pues no estarían ocurriendo estas cosas. Eh, Esto es acá. Hasta ahora, pues estos son todo el tema de lo que hemos trabajado, diferentes eventos académicos, sobre todo ahora estamos trabajando mucho música, ya recién el tema de la producción audiovisual está trabajando, de hecho nosotros ya estamos haciendo procesos de integración, los estudiantes de comunicación trabajan, van a empezar a trabajar recopilando, sistematizando todas las experiencias de manera audiovisual, lo que hacen los estudiantes de música, ya los estudios se están yendo a grabar desde una perspectiva bien interesante, pues todo el impacto de lo que tiene que ver con la industria cultural, musical caleña, todo el tema de Semblanzas de Guapi, Maré, que es un gran cantautor colombiano que entre otras cosas es cantante, no fue músico, pero es antropólogo, dice sí. ¿Ya? Es un reconocido cantante ahora, pues digamos que en ese momento cuando él estudió no estaba todo esto, pero un poco se reconoce también como hijo de todas estas demencias que nosotros planteamos y bueno, todas estas cosas que vamos sacando y demás, ¿ya? Eso es un poco pues todo lo que venimos haciendo, seguir implementando procesos como Frecuencia 312, que es un proyecto muy interesante que parte del departamento de música, ahora también estamos haciendo como comunicación, que es grabar un especial con un artista en el cual se le hace un proceso de entrevista. Digo hacemos porque en el último participé yo realizando toda esta parte de investigación, entrevista y demás. Entonces ya vamos juntando y es también dar otra mirada a los procesos musicales, todo lo que tiene que ver con desarrollo de tecnologías. Bueno, también hay parte comercial y demás. Esto es lo que les decía de Frecuencia 312, todo lo que hacemos. Son monitoras, pistas. Está nuestro Maré. Entonces van pasando todos estos asuntos que se van dando donde fluye esa, insisto, esa interdisciplinariedad y donde nos hemos podido repensar. Yo creo que para nosotros que provenimos de la investigación, si se puede ser dura, las ciencias sociales, nuestros propios métodos, pero también para la gente que está creando, ir conociendo otras posibilidades que les permite dinamizar, ¿cierto?, sus propios proyectos, ¿ya? Entonces, esto era un poco
lo que les quería conocer. Nos pueden seguir en nuestras redes, Centro de Producción Creativa 312, ya estamos subiendo tutoriales, posibilidades para que estén, y pues la idea también es un poco invitarles a que se acerquen, si tienen proyectos, estamos dispuestos, de otras ciudades, trabajamos, tengo esta idea, se sacamos el tiempo, hagámosle, cómo cruzamos de manera interinstitucional, y yo creo que van a salir cosas muy, muy interesantes, porque el centro también tiene un tema de proyección muy amplio y cada vez se da más trabajo. O sea, esta idea, nuestra metodología de trabajo, también es un poco, ya la estamos sacando, pero seguir sacándola de la universidad. Entonces, eso es un poco eso. Muchas gracias. Profesor Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Me llama la atención cómo el profesor Mauricio, a lo largo de su exposición, ha traído a colación, no sé si consciente o inconscientemente, el concepto de desarrollo como libertad y como libertades creativas de Amartya Sen. Y es justamente como este desarrollo y estas libertades creativas hoy en día desde las industrias culturales nos lo estamos pensando. A continuación, le damos la palabra al maestro David Palacios, recordándole que tiene 15 minutos para su exposición. ¿Luz, tenés micro ahí? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas las personas y organismos que hicieron posible que estuviéramos aquí compartiendo lo que pensamos. Yo soy David Palacios, vengo en compañía de Luz Helena Muñoz. Estamos representando al Instituto Departamental de Bellas Artes, pero también representamos una consultora con enfoque territorial que se llama Mano Negra Servicios Culturales, que está específicamente enfocada en el sector cultural del país, de nuestro país. ¿Inicias? Luz Helena, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. David y yo queremos compartir con ustedes una de nuestras experiencias investigativas. Nuestro énfasis es la investigación-creación en dramaturgia, puesta en escena, territorio. Pues, digamos, hay una diversidad en los temas de investigación que nos interesan. Específicamente vamos a compartir con ustedes esta experiencia de investigación que fue ganadora de una beca de Mincultura en el 2021. Que se llama, ¿cómo se llama? Supervivencia del ecosistema teatral caleño frente al impacto del COVID-19 a partir del análisis de la programación teatral de las salas concertadas entre 2018 y 2020. Las salas concertadas en Colombia, o básicamente en Colombia, existe un programa que hace parte del Ministerio de Cultura, que es el de salas concertadas, donde las salas de los territorios pueden participar para una subvención que les permite tener una programación durante un tiempo del año, les permite programar diferentes eventos en sus salas. Dentro de ellos los eventos son las presentaciones de las obras de teatro. Para esta investigación nosotros, y me voy a detener muy brevemente en esto, encontramos 3 referentes para nosotros muy importantes, referentes de investigación, que uno fue en el 2020, que fue precisamente de acá de Cali, que fue el informe de retos y perspectivas del sector cultural y creativo de Cali en tiempos de pandemia, que fue un estudio realizado por el Centro de Inteligencia Económica y Competitividad SEC en el 2020, que fue un estudio a través de encuestas y cuestionarios que permitió hacer una caracterización para conocer el impacto del COVID-19 en el ecosistema creativo caleño, y que básicamente centró su mirada en indicadores de consumo y de empleabilidad de las personas que hacen parte del ecosistema. Para nosotros fue muy importante porque fue el único, digamos, estudio que encontramos para tomar referencia y hacer el debate que hemos planteado en nuestra investigación. Otra investigación muy importante fue una investigación a nivel de Iberoamérica que se llama Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas, una iniciativa conjunta de Mercosur, UNESCO, BIC, CEGIP y OEI, realizada en el 2020, que se realizó en 12, no estoy segura si 12 o 16 países latinoamericanos, y que tuvo 3 fases
La investigación toda se realizó a través de encuestas y cuestionarios que se realizaron en esos países participantes y que tuvo como énfasis una mirada cualitativa también de la empleabilidad y del consumo. Y finalmente, la que más se acerca como a nuestro campo de estudio, que fue realizada en Europa y que fue la última investigación que encontramos en el 2021, que se llama Estudio de Impacto del COVID-19 en Exhibidores, Compañías y Productoras Escénicas, que fue realizada por la FTDA y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales Teatrales de la Función Pública, y fue realizada en el 2021, también mediante encuesta y también centrada en la empleabilidad y el consumo. Nuestra investigación tiene como punto diferencial que no se realizó mediante encuestas y que no estuvo centrada ni en la empleabilidad ni en lo económico. ¿Listo? Entonces, para entender un poco esa diferenciación, vamos a hablar un poco de la metodología y el contexto. Nosotros decidimos hacer una investigación de tipo exploratorio, de enfoque mixto. Usamos el diseño de ATRAP, que era el que más nos permitía manejar variables cualitativas y cuantitativas. Nuestra muestra fueron 9 salas de teatro caleñas que ganaron consecutivamente la convocatoria de salas concertadas a nivel de Colombia durante los años 2018, 2019 y 2020. Para hacer el análisis de la información que levantamos, decidimos utilizar una herramienta o un modelo que es de la administración, que es el análisis PESTEL, y que nos permite hacer un análisis de la información que levantamos de 5 aspectos específicos. Un análisis político y legal, un análisis económico, un análisis sociocultural, un análisis tecnológico y un quinto análisis que creo que es el ecológico, que no lo incluimos dentro de nuestra investigación porque la información que levantamos no arroja datos de este tipo de variables. El instrumento que utilizamos fue una matriz de análisis de programación de salas concertadas, y para hacer el tratamiento de la información utilizamos la estadística descriptiva a partir del programa SPSS. Básicamente analizamos 4 indicadores del contexto político, 6 indicadores del económico, 27 indicadores de lo sociocultural y 6 de lo tecnológico, lo que nos arroja un aproximado de 42 indicadores de la investigación que nos permitieron mapear a grandes rasgos un segmento de la población, porque sabemos que el ecosistema teatral caleño no está constituido únicamente por salas concertadas, sino que existen otro tipo de salas que no están concertadas y que se denominan independientes y que entran y salen del programa según cómo hayan participado y cómo haya resultado la convocatoria. Entonces, ahora sí le doy la palabra a David. Vale, que nos va a explicar un poco cómo se desarrolló la investigación y cómo se fue dando cada uno de los objetivos específicos. Muchísimas gracias, muchas gracias. No, pues quedó bastante clara en términos metodológicos. El título de la investigación es bastante largo, ¿no? Pero básicamente se enfoca en identificar el impacto que tuvo la pandemia, que tuvo el COVID, en el sector teatral, en el ecosistema teatral. Nosotros nos enfocamos en analizar la programación y a partir de la programación pues empezamos a deducir o a identificar hallazgos. ¿Por qué la programación? Porque nos dimos cuenta que en la programación confluyen varios de los agentes y de los organismos del ecosistema teatral. Vos en la programación puedes encontrar la obra de teatro, puedes hacer análisis del grupo teatral, puedes hacer análisis de los artistas, puedes hacer análisis de la sala teatral, puedes hacer análisis de los públicos teatrales, de la tecnología que se utiliza para comunicar esta programación. Es decir, si nos centramos en la programación, podemos sacar o extraer distinta información. Por otro lado, nos enfocamos, como dijo Luz Helena, en distintos factores, no únicamente en el factor económico, sino que tratamos de encontrar factores políticos, sociales, tecnológicos y legales que nos permitieran cruzar información, cruzar los datos y a partir de eso poder tener unos hallazgos un poco más certeros. Ahora que escuchaba tu exposición, caía, digamos, en cuenta de, yo soy actor de mi profesión, licenciado en arte dramático, actor,
y uno tiene la tendencia, digamos, a crear los procesos investigativos desde su experticia, ¿no? Desde lo creativo. Anterior, digamos, a poder participar en la licenciatura en arte dramático, estuve, digamos, en un programa de estadística y lo que hice fue agarrar las herramientas axiomáticas del análisis de datos y de la interpretación, digamos, estadística para implementarlo en la creación teatral. Lo que nosotros hicimos aquí fue un híbrido, digamos, de análisis investigativo, donde proponemos una rigurosidad académica y estadística para tratar de identificar situaciones que suceden en nuestro ecosistema teatral. Aquí me gustaría aportar a lo que está diciendo David, y es que hemos encontrado unas relaciones muy interesantes entre las disciplinas, y lo veíamos ayer cuando presentaron los observatorios, y era que los observatorios, algunos estaban en las facultades de economía, y nosotros lo que estamos mirando es cómo también están en las de arte, pero se invitan los semilleros de economía y se invitan quizá otros que nosotros todavía no tenemos idea de cómo pueden aportar, pero que seguramente tienen aportes muy interesantes, y esto lo que nos está, digamos, abriendo o permitiendo es asentarnos cada vez más en esta perspectiva de investigación que es transdisciplinar y compleja. Claro, partir del hecho de que no hay una sola forma de investigar. La academia nos pone o nos propone unas metodologías para investigar. Sin embargo, en los territorios, en los colectivos, en los distintos procesos creativos, inclusive en las distintas disciplinas, pues hay otras posibilidades investigativas, y en la medida que podamos mezclarlas, utilizarlas como herramientas, pues vamos a tener, digamos, unos resultados distintos o, digamos, más provechosos, siento yo. Uno de los objetivos iniciales de nuestra investigación era pues analizar el impacto en el ecosistema. Sin embargo, cuando consultábamos y cuando buscábamos referentes, pues no había mucha información de ecosistemas teatrales, ecosistemas creativos y mucho menos ecosistema teatral en la ciudad de Cali. Lo que nosotros hicimos fue proponer un ecosistema, un diagrama de ecosistema partiendo de las fases de la cadena de valor teatral. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros iniciamos identificando cuáles son las instituciones u organismos que hacen parte de la fase de formación, ¿no? de la formación dentro del ecosistema. Posterior a ello pasamos a identificar organismos que hacen parte de la fase de producción, es decir, quienes generan acciones que contribuyen a la producción del hecho teatral. Posterior a ello identificamos organismos o instituciones o artistas o como lo queramos llamar, que contribuyan a la fase de exhibición, de distribución del teatro, y finalmente en la exhibición y la circulación de las obras teatrales. Digamos, nosotros nos basamos específicamente en identificar primero organismos y también las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Partiendo del hecho de un ecosistema teatral. Pensábamos entonces que un ecosistema es un sistema donde se relacionan distintos organismos, pero que cada uno de estos organismos tiene una función específica, cumple, digamos, un rol específico, pero al mismo tiempo cubre un rol o una tarea en el ecosistema general. De esta manera, digamos, cuando hace falta un organismo de este ecosistema, otro organismo lo cubre, generando que alguno de ellos se sobrecargue, que no genere, digamos, las funciones de la misma manera o que las mejore y genere, digamos, procesos diferentes. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar esto? Las universidades que hacen parte, digamos, de nuestro ecosistema teatral cumplen la función de conformar o de formar o de educar artistas que son los que producen o los que generan, digamos, los contenidos teatrales. Si la universidad no tuviera, digamos, esta función o no la cumpliera, otro organismo como por ejemplo los centros culturales y los espacios y las bibliotecas, que también proponen procesos de formación teatral, entran a cubrir o a ayudar, digamos, estos procesos. Posterior, digamos, a este análisis o a esta identificación del ecosistema teatral, pudimos entrar a hacer un análisis estratégico, partiendo, digamos, del procesamiento de datos con el SPSS y, digamos, de herramientas como un DAFO, ¿no? Un análisis bastante puntual, pues nos permitimos extraer o identificar, digamos, cosas que podrían ser urgentes, prioritarias, o que probablemente el ecosistema debería dejar, digamos, en pausa para trabajarlo de una manera posterior. Entendemos entonces o identificamos que somos un ecosistema que inicialmente está compuesto por un componente, unos organismos formativos de categoría internacional.
Las escuelas teatrales que hacen parte del ecosistema teatral caleño, pues son poderosas y son reconocidas dentro de sus naturalezas y dentro de sus experticias. Una de ellas, digamos, se enfoca específicamente en lo popular, ¿no? En la educación popular. Otra de ellas, digamos, que reconoce la historia teatral caleña y colombiana, y otra que se enfoca más en las teorías teatrales rusas y experimentaciones, digamos, internacionales. Cada una de ellas, digamos, aporta de una manera totalmente distinta. Sentimos entonces como oportunidad, dentro de todos estos hallazgos que tuvimos en la investigación, pues que los cambios de gobierno, independientemente de que seamos empáticos o no, proponen o dan la posibilidad de que uno proponga políticas diversas o cosas diversas, sean para bien o sean para mal. Está la oportunidad. Estamos en el momento de, como universidades, como observatorios o inclusive como consultoras, pues podamos proponer políticas para nuestro ecosistema. Como una amenaza, y esto a propósito, digamos, de la necesidad de que hayan observatorios o que hayan, digamos, personas u organismos analizando lo que está sucediendo, consideramos que somos un ecosistema de políticas reactivas. Es decir, nos suceden las cosas y cuando nos suceden es que empezamos a buscar qué política puede funcionar para que no nos vuelva a suceder. Ejemplo, llegó la crisis del COVID, ¿no? Que limitó la presencialidad, limitó el contacto físico, y eso fue para el ecosistema teatral pues bastante caótico. Pues nunca nos habíamos enfrentado a la posibilidad de no encontrarnos frente a frente. En este momento nos planteamos las posibilidades o las ideas de qué debemos hacer si eso se vuelve a suceder o algún acontecimiento parecido sucede. En ese sentido es importante pues empezar a analizar de manera rigurosa o de manera enfocada nuestro ecosistema, nuestro sector, de tal manera que podamos proponer políticas que prevengan, digamos, este tipo de dificultades. Antes de que sigas, David, me gustaría apuntar que no presentamos en esta exposición en detalle ni globalmente el tipo de impacto que se presentó, porque es extenso, son 42 variables para 5 categorías de análisis. El siguiente semestre, gracias a la cofinanciación de Bellas Artes, gracias al Ministerio de Cultura, gracias a Mano Negra, se está, digamos, preparando la publicación del libro completo con todo el impacto. Pero de todas maneras nos pueden buscar para, digamos, las socializaciones preliminares de los resultados de investigación en el canal de YouTube Las Dramáticas y en el blog de Pedagogía Teatral y Audiovisual. Muy bien, muchas gracias. Digamos que sí, como dice Luz Helena, nosotros no entramos a hablarle de los hallazgos ni de las conclusiones que tiene esta investigación, sino más bien de cuál es la importancia de la rigurosidad investigativa, del acompañamiento de los observatorios y de los acompañamientos de los grupos de investigación de las universidades en estos procesos. Nosotros sentimos, digamos, y lo digo de manera bastante particular, que la cultura es bastante amplia, ¿no? Observar la cultura, y es bastante, digamos, en Cali, que es bastante diversa, digamos, hacer un análisis de la cultura y de los procesos culturales y de las expresiones en nuestro territorio es muy complejo y es muy extenso. Probablemente de manera estratégica, siento yo, que se puede proponer liderazgos en observatorios que se enfoquen específicamente en subsectores, en este caso en el subsector teatral. Es decir, existimos o habemos personas, organizaciones, instituciones, consultorías que ya estamos, digamos, observando, ¿no? Y que tenemos, digamos, algunas cosas que proponer o decir y que probablemente podemos aliarnos o articularnos para digamos, generar nuevas políticas o nuevos propósitos para nuestro ecosistema. Y frente a eso, frente a lo que dice David, eso fue lo que encontramos realmente, que cuando buscamos en Colombia los análisis y los estudios son generales de la economía creativa sin una discriminación de los subsectores, aunque reconocemos que el subsector de la industria cinematográfica o digital es una de las más desarrolladas y más estudiadas. Y frente a eso, digamos que los retos de las universidades en estos momentos, específicamente de Bellas Artes, es cómo asumir esa mirada crítica del contexto en el que estamos colocando a nuestros estudiantes, ¿sí? Porque no todos nuestros estudiantes van a ser licenciados, no todos nuestros estudiantes van a ser artistas. Y ya para finalizar y para no extenderme,
uno de los hallazgos o de las conclusiones que nosotros tenemos es la necesidad de la descentralización, no solamente del conocimiento, sino del poder y de la ejecución de las políticas públicas. Escuchaba yo hace poco que el gobierno electo proponía entonces que el Pacífico colombiano tuviera la posibilidad de gestionar y decidir sobre los recursos y sobre las necesidades que el mismo Pacífico tiene. De la misma manera, pensamos nosotros que es estratégico que digamos, la ladera o el distrito de Agua Blanca también tenga la posibilidad de decisión. En nuestra investigación, nosotros analizamos que el 85% de las salas que estudiábamos están en el centro de la ciudad. Una está en la zona ladera, digamos que es Castillo Sol y Luna, queda por fuera, y una sola concertada en el distrito de Agua Blanca. En términos, digamos, de democratización, en términos de economía solidaria, en términos de cuáles son las estrategias que nos pensamos para que un ecosistema teatral esté sólido económicamente, pues es necesaria la palabra democratización. Es necesaria, digamos, o es obligatorio, siento yo, generar los espacios para que en los distintos territorios la gente pueda estudiar, ¿no? Que tengan los espacios para la creación y para la formación teatral. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, y cerrando aquí, es que el ecosistema teatral caleño es muy fuerte, y lo mencionábamos ahora, en la creación teatral. Tenemos muy buenos artistas, muy buenos dramaturgos y dramaturgas, sin embargo no somos buenos en gestionar nuestra propia cultura. En el Pacífico colombiano no tenemos ningún programa de gestión cultural, ¿no? Tenemos talleres y, digamos, nos enfocamos en generar programas no formales para educarnos en la gestión y el emprendimiento y en estos asuntos que nos interesan en el sector cultural, pues no tenemos un programa académico. No tenemos una especialización, bueno, especialización sí, maestría no. Cuando nosotros hacemos la comparativa con otros territorios del país, donde los programas formativos de gestión están apoyando no solamente los observatorios, sino también el ecosistema artístico y cultural, pues vemos que hay un fluir un poco más frontal entre lo que se decide y lo que se hace. Les agradezco mucho por el tiempo. Yo quisiera aportar algo ahí. Perdón, algo ahí Luz Helena, lo que pasa es que en tiempo les pedimos excusas, pero nos estamos extendiendo un poco y debemos darle la palabra a la siguiente ponente. Me excusan. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de María Ángela Ponte. Ella se encuentra con nosotros desde la virtualidad. Está en México. Buen día, no sé si en este momento me están escuchando y viendo correctamente. María Ángela, escuchamos muy bien. De acuerdo, entonces permítanme, doy la opción para compartir pantalla. Te agradecemos por presentación. conectarte con nosotros y te recordamos ser muy puntual con el tiempo. Bueno, deben ustedes estar viendo actualmente como mi pantalla y por tanto voy a desplazarme hacia la presentación. Bueno, buenos días a todas las personas presentes. Lastimosamente pues no me encuentro en la ciudad y por eso mi presentación se verá de manera virtual. En cualquier momento, si mi presentación no se escucha correctamente, si no se puede ver correctamente, les ruego el favor que por favor me interrumpan y con gusto pues puedo regresar o aclarar o repetir en caso de ser necesario. De antemano pues les cuento que he estado conectada desde las 9:40 escuchando las presentaciones, muy interesante las distintas perspectivas, felicitar a cada uno y cada una de las colegas que fueron presentando y pues lastimosamente no pude ver las presentaciones, pero a través de sus voces pues me fui imaginando esos procesos tan interesantes desde distintos puntos de exploración en la creación, que pueden ser tan amplios como las artes y las distintas formas de creatividad que tenemos pues en el suroccidente colombiano. Bueno, mi misión del día de hoy es hacer una presentación sobre un proyecto que inicia siendo un proyecto autogestionado, es decir, por mi cuenta, de una manera autónoma, y que actualmente hace parte de los estímulos a la investigación del Instituto Departamental de Bellas Artes, así como un proyecto en desarrollo del semillero en biocreación que inauguramos hace pocas semanas en Bellas Artes también. Debo mencionar además que soy docente universitaria o he sido docente universitaria en varias instituciones de la ciudad de Cali,
incluyendo la Universidad ICESI, y que, bueno, este proceso, por supuesto que recoge muchas de esas experiencias educativas, pero también recoge, pues, experiencias propias de investigación y de creación. Ahí actualmente está entrando a esta charla están entrando algunas de las personas que hacen parte del semillero de investigación, así que les doy pues el saludo a Cristian y a Yara, que veo por allí que se han unido a esta sesión virtual. Muy bien, debemos recordar algunas de las relaciones entre arte y ciencia para hablar de este proyecto. Por supuesto, hay algo que está en común en estos dos puntos o en estas dos áreas del conocimiento que siglos atrás no tenían una división tan específica. Quizás esta división ha sido más desde la modernidad hasta nuestros días, pero aún cuando tienen procesos y productos distintos, hay mucho en común entre ellas, especialmente la observación de esos entornos, la necesidad de recopilar información a través de los sentidos de la observación, pero también de otros sentidos, la introducción de modificaciones o cambios sobre lo que existe, y aquí viene todo el espacio de la creatividad en ambas ramas del conocimiento, la necesidad de crear modelos de abstracción para conocer esos sistemas del mundo, y todo lo que son los procesos de ensayo-error de los que hacemos parte, tanto en arte como en ciencia. Y deberíamos mencionar también, bueno, por aquí ahí Juan David me dice, hola. No se ve lo que estoy presentando. ¡Ay, qué mala onda! No, pero yo estoy viendo. Sí lo vemos. Creo que deben seleccionar mi pantalla para que se vea la presentación, porque cuando yo vengo aquí, yo estoy en dos dispositivos actualmente, y en uno de mis dispositivos estoy viendo la presentación. Listo, de acuerdo, ahí me confirman que ya se puede ver. Bueno, decía que estas relaciones arte-ciencia también deben incluir las relaciones arte-ciencia-tecnología, y sabemos a lo largo de la historia que el arte se ha valido de distintas herramientas para poner en práctica expresiones y saberes. Y en este sentido, pues desde las cuevas, desde aquellos gráficos o esas representaciones que existen en cuevas o en espacios tan maravillosos como el Chiribiquete, que aún no tengo la oportunidad de conocer, así como el uso de nuevas tecnologías en el caso de conectividad, realidad virtual, entre otras, pues son todas esas herramientas de las que se vale el arte para poner en práctica esas expresiones y saberes. Entonces, estas tres cosas hacen parte fundamental del proyecto de sondas de profundidad, que tiene unos antecedentes de método de investigación. Estos antecedentes pues van un poco más atrás, desde que pues estaba en la licenciatura en artes visuales que estudié en Univalle, por allá en el 2001 hasta el 2007 que me gradué. Más adelante, cuando hice mi maestría en artes electrónicas, que inicié en el 2010. Y en concreto, desde este proyecto, que digamos se formaliza en forma de libro arte en el 2016, en donde propongo una metodología para habitar conscientemente espacios a través de una actitud creativa y aproximación a esos sistemas de vida. El hiperromanticismo es un movimiento cercano a la complejidad material e inmaterial de espacios y formas y todas las características que ello implique, así como la necesidad de comprender la historia de los lugares, los espacios, los sujetos y objetos, y especialmente teniendo en cuenta esa experiencia individual y a la vez colectiva que implica habitar este planeta. Para esto, por supuesto, pasamos tiempo preguntando, creando, especialmente creando alternativas de experimentar sistemas de vida en esa relación naturaleza-cultura. No me quisiera extender allí para poner en crítica esta dicotomía naturaleza-cultura, creo que será oportunidad para otro momento, pero es parte fundamental de nuestro trabajo para sondas de profundidad, es este conflicto naturaleza-cultura.
No buscamos una necesidad imperante de concluir, sino más bien de explorar y experimentar durante todo el proceso, que suele ser iterativo. Y este es también un tiempo de reflexión sobre cómo nuestra vida humana impacta el resto de sistemas vivos en el planeta y cómo somos parte de ello y tomamos conciencia de esas relaciones. Otros antecedentes previos a esta relación arte-naturaleza, pues está en 7 ríos, 49 imágenes, que fue un proyecto fotográfico por allá en el 2009. También una residencia realizada en el 2019, este era un festival que se llama Festival Inmedia, en Sherbrooke, Canadá, y allí, pues justamente gracias a la Secretaría de Cultura pude viajar a hacer esta residencia, que inició con un proceso de investigación-creación justamente sobre esas relaciones entre cultura, naturaleza y especialmente el conflicto de las prácticas extractivas en el territorio. Entonces, esto, lo que ven ahí en la imagen es como el resultado de esas exploraciones. Entonces, una sonda de profundidad para recordar un poco la historia de la ciencia y porque se usa en náutica y en astronáutica instrumentos para medir profundidades. En nuestro caso, estos instrumentos de medir profundidades serán a la vez físicos y materiales, pero serán sobre todo conceptuales y metodológicos. Las sondas de profundidad es en sí misma una expedición especulativa en biocreación para sondear las relaciones entre el desarrollo de ecosistemas y expresiones plásticas. Para esto necesitamos, por supuesto, realizar trabajo de campo que implica un proceso de descubrimiento. En este caso, llamamos sondas de profundidad a un tipo de instrumentos rebeldes con órganos anormales, inspirados, sí, en la historia de la ciencia, pero que para este caso serán puestos a la experimentación de propósitos sensibles. No nos va a importar tanto si entendemos la lógica y las reglas de la naturaleza, aunque por supuesto las estudiamos, sino que en nuestro caso estaremos más abiertas y abiertos a la experiencia, al sentir de la materia en todas sus expresiones. Están viendo ustedes en pantalla una imagen de el inicio de un cultivo de hongos primario, un cultivo casero de hongos primarios. Más adelante les voy a expandir esa información. Entonces, como tenemos en cuenta el medio ambiente, es importante que para sondas de profundidad determinemos esos enfoques problemáticos. Pensamos el cambio climático, pensamos la escasez y la contaminación de las aguas, especialmente en el municipio de Cali, los problemas del uso del suelo y la agricultura, la explosión demográfica que ha sufrido la ciudad de Cali en los últimos años, y por supuesto, como consecuencia, la pérdida de la biodiversidad en ciertas zonas de la ciudad. En el 2020, dado pues todas estas situaciones de la pandemia y la posibilidad de conectarnos con otras personas en otros territorios, a propósito de una presentación más temprano en donde hablábamos de lo que hizo la pandemia en términos de democratizar el acceso a la información y a plataformas, entre otras cosas, esto me permite ponerme en contacto con una red de biocreadores a nivel latinoamericano y tomar algunos cursos y realizar algunas experimentaciones en distancia sobre la creación de biomaterialidades. Esa experimentación, que ha durado aproximadamente 2 años, de una manera autónoma, casera, en casa, creando de mi casa realmente un laboratorio tanto de ciencia como de arte, pues me llevó a la creación y a la experimentación con varias cosas. Ahí en pantalla ven un cultivo casero de tempe, que es un tipo de alimento que se crea a partir del cultivo de un hongo. La parte blanca que ven es como el micelio y por debajo están unos granos de, en este caso es frijol blanco. Entonces, esta exploración, que parte de una necesidad muy personal de entender las materialidades y de empezar a crear con materialidades biodegradables, me lleva actualmente a tener a cargo la materia electiva Laboratorio de Biomateriales en Bellas Artes, y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora
porque además pertenecen a este laboratorio estudiantes de tanto de arte dramático, diseño y artes plásticas, y tenemos una integración de distintas formas de abordar las materialidades. En estos 2 años de proceso, pues me enfoqué principalmente en la creación de biopolímeros o bioplásticos, y ven ahí en pantalla algunas experimentaciones, y especialmente he desarrollado con mayor tiempo y espacio la creación de un bioplástico a base de cáscara de banano, que tiene como unas características similares a un cuero, como lo pueden ver ahí en la foto. Pero en este semestre hemos profundizado un poco más en la exploración de creación de biomateriales en colaboración con seres no humanos, y en este caso serán bacterias y hongos. Entonces allí María tenemos Ángela. algunos experimentos que María realizamos Ángela, en el ¿me semestre. escuchas? ¿Sí? Qué pena Sí, te te escucho. interrumpo. Lo que sucede es que se nos ha extendido bastante el tiempo y ya debemos ir cerrando. Te ruego, por favor, que en 2 minutos nos concluyas tu charla y nos excuses. Gracias. Ay, pues me siento muy triste y muy apenada, pues porque además he estado conectada desde las 9:40, esperando este momento de presentación, pues escuchando a los demás compañeros también. Yo estoy próxima a terminar, pero pues les pediría un poco de paciencia, por favor. Sí, Gracias. realmente te pedimos excusas, pero pues ya llevamos bastante tiempo y debemos ir cerrando porque viene un nuevo panel. 5 minutos, por favor, y nos excusas. Sí, Gracias. creo que es justo que termine mi presentación. Gracias, de verdad. Bueno, estamos viendo aquí el laboratorio de cultivo de hongos primarios, y en ese cultivo de hongos primarios estamos experimentando con la creación de un hongo que posteriormente nos dará la posibilidad de crear objetos biodegradables a partir de micelio, y estamos usando materiales alimenticios, en este caso son granos de cebada. Vean ustedes 3 momentos de ese cultivo. Sin embargo, hemos encontrado algunas fallas y errores porque todo proceso de creación itera entre el ensayo y el error. Vemos aquí unos procesos de, creamos algunos moldes para cultivar ese micelio dentro de un espacio específico, en este caso pues una pieza tipográfica a partir de biomateriales, que se contaminó lastimosamente, pero que nos dejó entender cuán importante es crear las condiciones específicas para que seres como este hongo especial pues pueda desarrollarse. Entonces, nuestro proceso de investigación tiene como enfoque determinar y crear correctamente las condiciones medioambientales que conlleven a este ser su reproducción. Y aquí estamos viendo ya este proceso un poco muchísimo más avanzado. Estamos observando cómo esta pieza empieza a desbordarse de su contenedor, y aquí estamos viendo en específico el tipo de hongo que logramos desarrollar. Entonces aquí este proceso requiere tiempo, no es un proceso determinante solamente desde la voluntad humana, sino que para nosotros es importante comprender cuáles son los tiempos y procesos de estos seres vivos. Por último, quiero contarles que el pasado 28 de junio realizamos nuestra primera salida de campo, que tuvo como objetivo comprender cómo el micelio crece en los bosques de Cali. Nos dirigimos hacia la zona cercana al centro de la ciudad, que se llama Pichindé, el corregimiento de Pichindé, y realizamos una caminata en una reserva de la ciudad, en una reserva, incluso es una reserva en Cali, descubriendo en nuestro paso, en nuestro camino, dónde se está desarrollando el micelio, que hace parte fundamental de la biodiversidad del municipio de Cali. Y aquí estamos observando cómo este micelio empieza a crecer a partir de unas hojas en descomposición. No sé si están viendo correctamente mi imagen. Ah, sí, ok. Ahí están viendo algunas hojas en descomposición y en donde se empieza a crecer este micelio.
y cómo el micelio va moviéndose a través del bosque, incluso trepando por las ramas, por el tronco, para llevar información biológica fundamental para las distintas especies que están en el bosque. Nuestro objetivo es justamente entender cómo los hongos, el micelio específicamente, es determinante de la biodiversidad en el municipio de Cali y cómo podemos aprender de él y de su crecimiento para realizar procesos de creación desde esos principios. Estos son como algunas imágenes más de nuestro recorrido, de ese momento con nuestro equipo, y esto sería por completo mi presentación. Les agradezco muchísimo. Lastimosamente, pues el panel se extendió en tiempo y no podré estar atenta si hubiera preguntas, pero si tienen alguna pregunta pueden contactarme a través de ese correo o de esa página web que están viendo en pantalla. María Ángela, te agradecemos Muchísimas por tu gracias. ponencia y te pedimos excusas. Discúlpanos, se nos ha extendido un poco el tiempo. Con eso damos por terminado este panel sobre la investigación universitaria sobre temáticas culturales en Colombia. Les agradecemos a nuestros ponentes invitados y a todas las personas asistentes en este espacio. Un saludo muy cordial a la División de Gestión de la Cultura de la Universidad del Cauca que nos acompaña en este día.